Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, miércoles 4 de marzo del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 20 de San Mateo, del versículo 17 al 28. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: Ya estás subiendo a Jerusalén, ya estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero resucitará al tercer día. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿Qué quieres? Y ella respondió: Aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino, se sentará uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le dijo a los hermanos: No saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron: ¿Podemos? Jesús replicó: Ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí concederles que se siente a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben lo que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR, en mayúscula, para que vaya y lo busque y se suscriba. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra cómo en el tiempo de Jesús también se peleaban los puestos de honor. ¿Qué pasó con aquellos apóstoles? Quisieron pedirle al Señor los primeros puestos. ¿Qué eran lo que querían ellos? Los primeros puestos. Lo mismo pasa hoy en día, en el tiempo que vivimos, en el pleno siglo XXI. Hay muchas personas que se pelean los primeros puestos. ¿Y qué pasa? Hay un dicho que dice: ¿quieres conocer a Jaimito? Dale un puestico. Y se pelean los primeros puestos no para servir, sino para mandar, sino para hacer y deshacer. Y es ahí donde está el problema. El problema no es que se peleen los primeros puestos. El problema no es que tenga el primer puesto. El problema es el uso que le va a dar al puesto que le van a dar. Porque Jesucristo se pone de ejemplo él mismo. Sean como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir. Y hoy en día tenemos un concepto muy equivocado de lo que lleva el obtener un puesto
alto en la iglesia. El que ocupa un puesto más alto no es para humillar a los demás, no es para servirse de los demás, no es para querer mandar más que los demás, sino es para servir. Y ese es el concepto que tenemos hoy en día muy erróneo nosotros los cristianos, que queremos los primeros puestos. ¿Para qué? Para mandar, para hacer y deshacer, para querer humillar al otro, pero no para actuar de manera como Jesús lo dijo. El que ocupe el primer puesto, que lo use para servir a los demás. Dice, pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Que aquel que busque el primer puesto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacerse el servidor de todos. Es ahí donde está la clave. Que el primer puesto no se ocupa para querer mandar, para querer creerme más que los demás. El primer puesto en la vida de un verdadero cristiano se ocupa para servir a los demás, no para humillar a los demás, no para creerse la última Coca-Cola del desierto. Vean cómo lo dice el Evangelio. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Vean qué era lo que esta madre quería para sus hijos. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella respondió, aquí tienes a mis dos hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino, te sentará uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué estaba peleando la madre para sus hijos? Los primeros puestos. Vean usted hasta dónde llega el querer tener poder, el querer tener o el querer mandar a otros. Eso es un problema enfermizo en muchas personas. Querer tener poder para querer hacer y deshacer. Y en muchos se convierte en un problema, en una enfermedad. Por eso nosotros, como verdaderos cristianos, tenemos que tener muy claro que si nosotros adquirimos un puesto dentro de la iglesia, no es para servirnos, sino es para servir a los demás, con amor, como Dios manda, no para que nos sirvan. Todo lo contrario, el que ocupa un puesto para que quieran que los demás lo sirvan. Jesús dijo a los hermanos, no saben lo que piden. Vean lo que les dice Jesús, no saben lo que piden. ¿Por qué? Porque no, ellos creían que ocupar los primeros puestos eran que iban a mandar, que iban a ser servidos, que iban a hacer y deshacer. Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. En la vida del cristiano no es así como ustedes lo están pensando. Y hoy muchos cristianos piensan y actúan que teniendo los primeros puestos es obtener más poder para hacer y deshacer dentro de la iglesia, hasta el punto que humillan a otras personas, que muchas veces ellos son el pie de tropiezo para otras personas. Y esto es un peligro porque tenemos un concepto errado de los primeros puestos. Jesús replicó, dice, no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Jesús replicó, ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda.
Eso será para quienes el Padre ya lo haya dispuesto. Para quienes el Padre lo haya dispuesto. A ver, ya el Padre ya sabía para quién era ese puesto. ¿Quién es el que se iba a sentar a la derecha del rey? Por eso en el Salmo 45:9 nos dice quién es el que se sienta a la derecha del rey. Pero primero vamos a ver en Primera Reyes capítulo 2 versículo 18 quién era el que se sentaba a la derecha del rey. Para verlo figurativamente, quién es el que se sienta a la derecha del rey. ¿Por qué? Porque la madre de los hijos de Zebedeo, que era Juan y Santiago, que era la que le estaba pidiendo los primeros puestos, acuérdate de mis hijos cuando estés en tu reino. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella respondió, aquí tienes a mis dos hijos, asegúrame que cuando estés en tu reino, ¿ve? Que Jesucristo es rey, asegúrame que cuando estés en tu reino, Él es rey. ¿Y qué quería? Que cuando Jesucristo estuviera en el reino, que uno se sentara a su derecha y otro a su izquierda. Pero ya el Padre ya había dispuesto quién era el que se iba a sentar a la derecha del rey. Jesucristo es rey y a su derecha se sienta su madre. Para eso lo vamos a ver figurativamente en Primera Reyes capítulo 2 versículo 18 y después vamos al Salmo 45. Primera Reyes 2:18 dice, Bexabé le respondió, muy bien, hablaré de eso al rey. Bexabé era la madre del rey Salomón. Muy bien, hablaré de eso al rey. Bexabé entró en la casa de Salomón para transmitirle el pedido de Adonías. El rey, aquí está el rey salió a recibirla, se inclinó delante de ella y luego se sentó en su trono. El rey se sentó en su trono, pero vean quién es el que se sienta en la antigua alianza, quién era el que se sentaba a la derecha del rey. Dice, el rey salió a recibirla, se inclinó delante de ella y luego se sentó en su trono. Pusieron un trono para la madre del rey, la que se sentó a su derecha. ¿Quién es el que se sienta? ¿Quién era la que se sentaba a la derecha del rey? La madre. ¿Quién es la madre de Jesucristo? La Virgen María. Donde dice que la reina, que es su madre, se sienta a la derecha, el Salmo 45, versículo 9. Salmo 45, versículo 9. Vamos a verlo. Salmo 45 dice, tu trono, oh Dios, es firme para siempre. Centro de rectitud es el de tu reinado. Está hablando el salmista del rey. ¿Y quién es el rey? Jesucristo. ¿Quién es el que se va a sentar en el trono? Jesucristo. Jesucristo es el rey. Por eso el salmo empieza. Lleno me siento de palabras bellas. Recitaré al rey yo mi poema. ¿A quién iba dirigido el poema? Al rey. Dice, tú eres el más hermoso entre los hombres. ¿Quién es el más hermoso entre los hombres? Jesucristo. En tus labios la gracia se derrama, así Dios te bendijo para siempre. ¿Quién es el que es rey para siempre? Jesucristo. Síguete ya la espada poderoso, con gloria y con honor. ¿Quién es el poderoso? Gloria y con honor. Jesucristo, el rey. Pasamos al versículo 7. Tu trono, oh Dios, el rey es Dios. Tu trono, oh Dios, es firme para siempre. Centro de rectitud es el de tu reinado. Jesucristo es rey. Amas lo justo y odias lo que es malo. Jesucristo es rey justo. Por eso Dios, tu Dios, te dio a ti solo una unción con perfumes de alegría.
como no la dio a tus compañeros. Mirra y aloe impregnan tus vestidos. Al son del arpa, alegra tu casa de marfil. Hijas de reyes son tus muy amadas. Una reina se sienta a tu derecha. Oro de Ofir en sus vestiduras luce. ¿Quién es el que se sienta a la derecha del rey? Una reina. ¿Y quién era la que se sentaba a la derecha del rey? La madre del rey. Y Jesucristo es rey. ¿Quién es su madre? La Virgen María. ¿Y quién es la reina? La Virgen María. ¿Por qué? Porque era la madre del rey la que se sentaba a su derecha. Hijas de reyes son tú muy amadas. Una reina se sienta a tu derecha con oro de Ofir. En sus vestiduras luce oro de Ofir, el oro más precioso. Ahora, por eso en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, dice, apareció en el cielo una gran señal. Dice, Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Es reina. La mujer es reina. ¿Cómo conocemos que es la Virgen María? Por lo que va a decir, por lo que la Biblia dice. Véanlo. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol. Esta mujer es resplandeciente, engalanada con oro de Ofir. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 45:10? Con la luna bajo sus pies, está en el cielo, está arriba, en el cielo. Una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas. Es reina. Las 12 estrellas, los 12 apóstoles. Y está embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. Dice, y la mujer dio a luz un hijo varón. ¿Quién fue la que dio a luz un hijo varón? La Virgen María, que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. ¿Quién es el que ha de gobernar todas las naciones con vara de hierro? Jesucristo. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Dios. ¿Y quién fue el que parió a Jesucristo? La Virgen María, su madre. ¿Y quién es la que se sienta a la derecha del Rey? La madre del Rey. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Reyes capítulo 2 versículo 18? Y la mujer dio a luz un hijo varón que ha de gobernar, el rey, porque ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Bien, ¿a dónde fue arrebatado su hijo? Ante a Dios. Y fue llevado ante Dios y su trono. Fue llevado al trono. Jesucristo es Rey. ¿Y quién es el que se sienta a la derecha del Rey? La reina. ¿Y quién era la que se sentaba a la derecha del Rey? La madre del Rey. Por eso cuando el Apocalipsis habla de que apareció una señal grandiosa, está hablando de la Virgen María, que es reina. Por eso cuando en el Evangelio de San Mateo llegó la madre a pedirle los primeros puestos, ya el padre tenía dispuesto para quién iba a ser ese lugar. Dice, ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí concederles que se siente a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Ya el Padre había dispuesto un lugar para la Virgen María. Por eso, cuando Jesús termina en el versículo 28 dice, hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida
como rescate por muchos. El que quiera ser grande, el que quiera los primeros puestos, que se haga el servidor de todos, a ejemplo de Jesucristo. Que el Señor les bendiga.